Platicar del ambiente político y social que se vive en Venezuela. Nos visita en el estudio Juan Carlos Aguirre. Él es periodista venezolano, conductor de noticias también en varios lugares, en varios países de América Latina. Vive en México desde hace un año aproximadamente. Bienvenido. Mónica, Manuel, gracias por esta invitación. Muy buenos días. ¿Qué lectura le podemos dar, sobre todo a la indiferencia? Hoy nos decía tu colega, tu compañero venezolano desde allá, Álvaro Algarra, que están comprados por parte de Venezuela algunos países que intervienen con su voto de una manera definitoria y no podemos hacer más por este país. Así es. Nada se puede hacer, pareciera, desde la Organización de los Estados Americanos, a pesar de que hoy tenemos la reunión convocada por Almagro a la 1, 2 de la tarde, debe ser en este Consejo Permanente Especial. Pero, insisto, nada se va a poder hacer mientras la posición de ciertos países, aunque ya pareciera que otra vez van a estar en bloque del CARICOM, no den su brazo a torcer y esté en este momento valiendo más la necesidad de petróleo, los intereses particulares, políticos y económicos que tiene una isla en el CARICOM, que defender los derechos humanos de los venezolanos, defender el proceso democrático de un país que para eso está fundada la Organización de los Estados Americanos, a pesar de sus leyes, de sus normas un poco anacrónicas para la actualidad, pero aún así, cuando se va a defender derechos humanos, cuando se va a defender una democracia, creo que la política partidista o ideológica o económica debe pasar de lado y pensar más en los seres humanos que se están perdiendo en este momento en Venezuela, que como lo dije en la nota anterior, estamos hablando hoy ya de 98, 99 días, más de 91 personas asesinadas y una completa impunidad por parte del gobierno y un caradurismo donde hay asesinatos, donde hay protestas de calle, pero tenemos a un presidente bailando mambo, bailando salsa en los actos oficiales públicos como ocurrió en el día de ayer. Una Venezuela donde esta semana celebra 206 años de independencia, pero su parlamento fue manchado ayer, antier, con sangre de diputados y sus calles han sido manchadas con sangre de venezolanos que hoy están pidiendo libertad, que están luchando por democracia y que esas personas que en el pasado, hace 18 años exactamente, prometieron liberar a Venezuela de las mafias del poder y de la corrupción, hoy han resultado peor el remedio que la enfermedad y el país está en terapia intensiva. Parece que estamos en un laberinto, porque sí, la OEA no parece ser ya un canal de comunicación, no para el régimen, lo vimos en la votación en nuestro país, en Cancún, en esta reunión en donde estuvieron representadas las diferentes naciones, pero también en Venezuela estamos frente a un choque de trenes. Por un lado, la oposición, pues de manera de sobra justificada, exige la salida de Nicolás Maduro o al menos elecciones que puedan garantizar una renovación del poder ejecutivo, pero Nicolás Maduro pues no tiene ni la menor intención de moverse, de irse, al contrario. Y te pregunto, los militares, las prebendas que tienen los militares, que son quienes mantienen en el poder a este régimen autoritario, dictatorial de Maduro, ¿cómo buscar salidas? Porque sí, ahí están las protestas, ahí está el encono, ahí está el enojo ciudadano, ahí están los golpes al interior de la Asamblea Nacional, pero nada de eso parece alcanzar para que haya democracia, para que haya libertades en Venezuela. Mira, lamentablemente en este momento, como bien lo has dicho, Venezuela está en un 3-2, está en un proceso donde pareciera no tener una salida democrática, donde no pareciera tener una salida constitucionalmente, valga la redundancia, legal, sino que todo se va a solucionar en la calle, en una revuelta. Cuando tienes unos militares que además apoyan a un gobierno, pero que ese gobierno y esos militares amparan a grupos paramilitares financiados, protegidos por el gobierno, ¿qué puedes hacer? Tú tienes un 70% o más en este momento, estamos hablando ya de casi un 80%, porque las últimas encuestas sobre Maduro, si acaso llega al 19-20%, pero si tienes un 80% de venezolanos que quieren un cambio, que piden democracia, que piden libertad, y no pueden hacer nada porque en las manifestaciones son reprimidas, son asesinados y esta cantidad de asesinados, pues la salida no va a ser fácil. Y a los militares, o quiero decir al gobierno, no solamente lo están manteniendo los militares en este momento, sino también el grado de corrupción y la permisibilidad que existe de otros países como el CARICOM, como los países miembros del CARICOM, que guardan silencio, y creo que eso es también
muy peligroso para la democracia, no solamente en Venezuela, sino para los procesos políticos en el resto de la América toda. También sorprende mucho la falta de disidencia por parte de estos cuerpos militares. ¿Por qué? Porque aquí hay un fenómeno social importante, que es que estos mismos militares son parte de la sociedad venezolana, con unas familias que están sufriendo la hambruna que está sufriendo Venezuela en este momento, que está sufriendo la falta de lo más elemental. Tampoco considero que al gobierno venezolano le alcance, que al régimen le alcance para mantener de manera privilegiada a las familias de todos estos militares que están yendo a matar, porque hay que decirlo con todas sus letras, a su propia ciudadanía, a sus compañeros, a sus vecinos quizá. El detalle es que en Venezuela en este momento hay una clase media en extinción. Hay una clase muy pobre, hay unos ricos muy pocos, pero hay otra clase social que para los venezolanos se ha creado en este régimen, que los ricos que son muy los pocos militares. Ya ni siquiera están en Venezuela. Están afuera. No, pero y los que tienen recursos son este grupo de militares que los han boliburgueses sido que empoderados por el los régimen. boliburgueses, la verdadera burguesía en este momento que existe en Venezuela, no somos los venezolanos que estamos fuera o adentro luchando por la libertad, no somos los venezolanos que estamos afuera y comemos 2 veces al día porque no nos alcanza para el siguiente, no son los venezolanos que están adentro haciendo colas para comer. La verdadera burguesía está enquistada en el poder en este momento, y ese poder y esa clase militar nueva que está como clase social que existe en el país, es la que no permite un cambio. ¿Por qué? Porque esos militares que tú me mencionas son en este momento militares que tienen prebendas muy grandes, beneficios importantísimos en materia económica y social, sueldos... Sí, pero esos son los altos rangos. Yo me refiero a los que están abajo, también. a los que están en miedo, calle. Hay miedo. Y eso también lleva a que muchos venezolanos todavía, a pesar de la indignación que sientan, no salen a las calles porque hay miedo. Porque hay miedo a la represión, hay miedo a que seas un preso político más, a que seas un desaparecido. ¿Qué tan fácil es salir de Venezuela? En este momento es prácticamente imposible por 2 razones. Una, por O sea, ni dinero. siquiera es posible este éxodo que ocurrió hace un año. Ha aminorado. Y la mayoría de los que están logrando salir lo hacen hacia los países del sur, por Colombia, por la frontera, porque por aviones, primero... O sea, ¿por tierra? Sí. La mayoría de los aviones o de los vuelos que existían hacia Venezuela, internacionales, ya no están. Todos se han ido. Incluso United Airlines dejó de operar la semana pasada. Y así una gran cantidad de aerolíneas. No hay vuelo directo de México a Venezuela, con eso te digo todo. Y cuando hay vuelos, hacen escalas, y esas escalas te pueden costar 20,000 pesos un ticket ida y vuelta a Venezuela, cuando a Colombia te cuesta 5,000. Entonces, ahí ya tú ves la imposibilidad de muchos venezolanos de tener dinero suficiente para poder salir. Pero hay diputados a la Asamblea Nacional que, aunque tengan el pasaporte, desde Venezuela no pueden salir y tienen que valerse de la ayuda de gobiernos vecinos para poder ir a hacer sus giras internacionales, para poder ir a la OEA, para ir al UNASUR. Hemos hablado de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis social, pero la crisis humanitaria también la resienten, y de qué manera los venezolanos. ¿Cómo están hoy, digamos, en términos de abasto de medicamentos, de alimentos, de lo básico, de lo elemental, de lo que en cualquier país medianamente civilizado se puede encontrar en la tienda de la esquina? Mira, cuando uno conversa con periodistas, con colegas en México, con mexicanos en general, te dicen, es que México está peor que Venezuela. No creo. Si vamos a hablar de números, Venezuela en este momento tiene el 850% en los números que mejor le puede ir a Venezuela de inflación. Esos números de la CEPAL. Estamos hablando que Venezuela es el único país en Latinoamérica... Que de hecho fue la justificación que quiso venir a dar aquí la canciller venezolana el Estado fallido no es México, el Estado fallido es Venezuela. Así es. 850% de inflación por organismos internacionales, no por la oposición. Sí. Estamos hablando de números del menos 8% de crecimiento del PIB. Menos 8, el único país que tiene números en negativo. Ni siquiera Haití, que ha sido el país más pobre de América, está peor que Venezuela en este momento. Estamos hablando de una devaluación que supera el 1.500%. Estamos hablando de una escasez que no es culpa del imperio, que no es culpa de la empresa privada y que no es culpa de la oposición. Es culpa de la mala administración de un gobierno que pretende asfixiar a las empresas privadas con discursos populistas para ellos ser prácticamente los patronos, los dueños de todo, y ser prácticamente las personas que en este momento, o el ente que en este momento invierte en pagar nóminas, pero no en infraestructura, no en desarrollo social, no en desarrollo productivo. Ese es el verdadero problema de la Venezuela de hoy. No somos los que estamos cuando se habla de comprar votos por parte de los países comprados, eso me llamó tanto la atención, sí, de lo que la dijo petrochequera. Tu compañera. Exactamente. Eso es lo que utilizan el petróleo, un petróleo que inclusive en Venezuela está prácticamente acabado. Acabado no. Recordemos que Venezuela tiene las mayores reservas petroleras a nivel mundial, pero el problema que tiene Venezuela es que PDVSA está desangrada. Exacto. PDVSA no tiene ni dinero ni personal capacitado en este momento para manejar
a lo que fue en su momento una de las petroleras más importantes a nivel mundial, que llegó a estar entre el primero y el quinto lugar. Hoy no ocupa esos lugares hace 4 años Venezuela era un país próspero, muy próspero. A pesar de la crisis que trajo Chávez, a pesar de la crisis que trajo Chávez, a pesar de la división social que trajo Chávez, que no la trajimos nosotros, la trajo él con su discurso de burguesía parasitaria, burguesía rancia, estás conmigo o estás contra mí. Esa es la división que causó, no nosotros. Pero cuando tienes aún petróleo, cuando tienes aún presión en los países con el Petrocaribe y la petrochequera, las islas tienen un dólar preferencial y un precio de petróleo preferencial que no van a permitir que se les escape, porque entonces la inflación de sus países se eleva. Pero yo lo que no entiendo es cómo en la Organización de los Estados Americanos, y hay que denunciarlo también, Estados Unidos pareciera tener menos poder que Nicolás Maduro en un gobierno que está prácticamente de salida sobre las islas del Caribe que los Estados Unidos. Yo no creo que Donald Trump tenga menos poder sobre las islas del Caribe que Estados Unidos. Entonces hay que ver qué discurso se está manejando y por qué, si Venezuela condena tanto al imperio, le sigue vendiendo petróleo, pero también si Estados Unidos condena lo que ocurre en Venezuela, ¿por qué le sigue dando dinero? Que dinero sirve para comprar armas, para comprar bombas lacrimógenas y para financiar grupos paramilitares. Entonces, creo que hay un doble discurso que tampoco se puede dejar por fuera en el análisis que se haga sobre Venezuela. Indudablemente, Juan Carlos Aguirre, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Este es un tema sobre el cual hay que seguir hablando. Sí, claro. En Venezuela, de verdad que la sociedad, la ciudadanía necesita de los ojos del mundo, porque allá adentro pues no se puede hacer nada, están desesperados y con un régimen que los persigue, que los encarcela, que no les deja ni siquiera las mínimas garantías que en cualquier democracia existirían: la libertad de asociación, la libertad de manifestación. Y si me lo permites, un punto final, y es agradecerle a la Cancillería mexicana por la gestión que viene realizando, al gobierno mexicano por esta gestión, por este intermedio que quiere hacer entre Venezuela y los demás países, pero también a los partidos que se han pronunciado, como el PAN, como al PRI y a otros, pero también un llamado a los partidos de izquierda de México, pues sí, que se pronuncien, claro, que no pueden ser términos medios cuando se habla de derechos humanos, porque las verdaderas izquierdas en el mundo jamás pueden apoyar violación de derechos humanos, asesinatos, represión y presos políticos, y menos cuando son esas izquierdas que muchas veces denuncian ser los oprimidos en otros gobiernos. Y le pregunto a la izquierda mexicana en este momento, ahora, si no hoy, todos los partidos de izquierda son la izquierda. Ojo, pero también le pregunto a esos partidos que dicen ser de izquierda y a esos líderes políticos que quieren ser de izquierda o dicen ser de izquierda, ¿qué pasaría si la situación de Venezuela hoy fuera por parte de un gobierno de derecha que reprime a factores de izquierda? ¿Qué pasaría hoy si en México, por ejemplo, fuera el PAN, fuera el PRI y otros partidos quienes reprimen a esos partidos que dicen ser de izquierda? ¿Tomarían la misma posición tímida y tibia? ¿Permitirían que otros países y que otros partidos políticos no se pronunciaran? Y si lo hacen apoyando al régimen de Nicolás Maduro? Creo que no. Por favor, llévense la mano al corazón y entiendan. No se atreven, no se atreven a hablar con toda claridad. Siempre hemos hablado de intereses que existen. Supongo que te refieres particularmente al partido de Morena, que ha recibido el acompañamiento de la embajadora de Venezuela en algunos de sus eventos. Esas fotografías las denuncié yo en redes sociales en su oportunidad hace menos de un mes. Y yo he dicho, la embajadora María Lourdes Urbaneja en este momento no es la embajadora de los venezolanos, sino la embajadora del Partido Socialista Unido de Venezuela, y creo que esa es la posición tanto de la Cancillería como el resto de las embajadas que tiene Venezuela regadas por el mundo. No representan un país, representan a una ideología política, pero más allá que de una ideología política, porque tanto la izquierda como la derecha tienen cosas buenas y cosas malas. Creo que están representando a un régimen autoritario, insisto, y que está a esto de pasar a un régimen dictatorial con esa llamada constituyente que quieren aplicar dentro de pocos días y que va a ser el switch para apagar lo que medianamente quede de democracia en Venezuela. Para legitimar el autoritarismo de Nicolás Maduro. Muchas gracias por estar con nosotros.